Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en este día. Me congratula el estar con ustedes. Le agradezco al comité organizador, especialmente al doctor Carlos Calderón, al presidente de ALAPID y a todos ustedes estar aquí interesados en este tema que es tan importante. Entonces, todos sabemos que estamos en medio de una pandemia. La diabetes mellitus ataca prácticamente todos los órganos donde hay un vaso o un nervio. Entonces tenemos incrementado el porcentaje de complicaciones a largo plazo, los medicamentos, el descubrimiento de la insulina, la utilización de medicamentos vía oral han traído sobrevidas más importantes, más largas para los pacientes con diabetes mellitus y por supuesto esto también ha traído una serie de complicaciones que han agravado y han disminuido la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Entonces, no es raro ver que cada día tenemos más problemas oculares, más problemas cardiovasculares, los problemas renales que ocasionan un gasto tan alto en los sistemas de salud y, por supuesto, problemas bucales, problemas de complicaciones del embarazo. Y el tema que nos ocupa hoy, pues evidentemente es el pie diabético y la diabetes en general. Pero especialmente entendemos que la diabetes está siendo una pandemia más devastadora que esta que nos ha obligado a quedarnos en casa en esta ocasión. Desafortunadamente, los pacientes con diabetes están abarcando grupos de edades cada vez más amplios. Entonces, tenemos niños con diabetes, tenemos un incremento importante de la enfermedad de la diabetes. Todos ustedes saben cuál es la causa y cómo es que tenemos que contenernos y detenernos ante esta absurda enfermedad. Y por supuesto, los países con menos recursos económicos, es decir, nuestra gente más pobre, es la que está sufriendo la mayor parte de esta embestida que tiene que ver con la diabetes. Cuando uno revisa las cifras en la historia de la diabetes en el mundo de hoy y en el futuro, uno tiene que analizar las absurdas conductas de los seres humanos en relación con su propio autocuidado. Y a partir de la aparición de los edulcorantes artificiales y de un cambio de las conductas de los seres humanos, han ido incrementándose el número de diabetes. Esto no deja de ser triste, sin embargo, también es importante entender que las proyecciones van mucho más por arriba de lo que uno quisiera esperar. Es decir, nuestras dos generaciones anteriores han sido atacadas por la diabetes, pero ahora también las generaciones posteriores están en un alto riesgo, incluyendo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y esto va incrementándose año con año y parecería que en las instituciones de salud que rigen las políticas de salud pública en el mundo, esto no sea más que una gráfica y una proyección. Sin embargo, esto implica una gran cantidad de seres humanos afectados que están trabajando en medio de un gasto muy amplio, ocupando gran parte de sus pobres ingresos en la utilización de medicamentos, consultas, laboratorios y atención de las propias complicaciones, como las amputaciones mayores que la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético y la Asociación Mexicana de Pie Diabético, entre otros,
miembros distinguidos de esta audiencia, estamos tratando de disminuir día con día. Entonces, la realidad es que la distribución por edad cada día abarca más a nuestros niños y a nuestros adolescentes, por supuesto la gente anciana, pero el mayor impacto de esta enfermedad está en la gente en edad productiva. Entre el grupo de edad de los 20 a los 64 años se ven más afectados por este padecimiento. Y uno tiene que recordar que todo esto es la causa y no el origen. La conducta del ser humano debe cambiar y debe terminar con estas prácticas que solamente lo autodestruyen al nivel de guerras importantes. Y este Atlas de la Diabetes me gusta presentarlo porque habla de las proyecciones a nivel mundial y observen cómo los países más pobres tendrán incrementos mayores. En África se espera que para el 2029 haya un incremento del 143% de la diabetes. Entonces, este es un paraje desolador. Sabemos que nuestra gente en Latinoamérica tenemos un gran porcentaje de pobres, un gran porcentaje de gente que tiene bajos ingresos y que gastará más dinero en su propia atención. Y se prevé pues, que en Latinoamérica y Sudamérica haya un incremento entre el 33 y el 55%. Triste pensar que estamos pensando en los incrementos y no en el trabajo conjunto a nivel mundial para poder disminuir estas cifras. Esto ha sido, creo yo, el mayor flagelo en las últimas décadas en cuanto al impacto de la salud de los pacientes. En México, permítanme presentarles esta gráfica, ya el doctor Subirán y el doctor Chávez, grandes cardiólogos de este país, hablaban ya en algún estudio una prevalencia urbana del 2.5 y una prevalencia rural del 1.5. En la actualidad, en esta cifra, que es del 2016 y del 2012, la Encuesta Nacional de Salud habla cómo la prevalencia en diabetes se ha ido incrementando en relación y de la mano con el sobrepeso y la obesidad en adultos. Luego, entonces, pues el panorama sigue siendo desolador. El número de muertes por diabetes va en aumento y, por supuesto, esto tiene que ver con el aumento de enfermedades cardiovasculares originadas por la diabetes, las enfermedades que pueden mutar, como los cánceres, que se ven cada día más ligados a situaciones en grupos de diabéticos, y no hablemos de esta pandemia que estamos sufriendo en este momento de tipo viral y que parece que no tendrá un fin pronto. Entonces, las tendencias son en aumento. No hay que perder de vista pues, que esto tiene un origen y que la prevalencia de la diabetes está en función y de la mano de un aumento progresivo del consumo de azúcares y en especial de jarabe de maíz de alta fructosa, que a partir de su descubrimiento en los años 70 y que fue autorizado por la FDA en los alimentos, se ha ido incrementando día con día su consumo, y de esa misma manera se sabe que también se ha incrementado las hepatitis no alcohólicas por hígado graso, se han incrementado los problemas cardiovasculares, hipertensivos y, por supuesto, el número de pacientes con resistencia a la insulina y con diabetes mellitus. Este impacto económico, vemos que, por supuesto, el gasto es mayor en los países con altos índices de
de gasto, pero por supuesto este costo es humanamente mayor en los pacientes que tienen menores ingresos. Los costos indirectos que tienen que ver con la atención, los costos indirectos que tienen que ver con el traslado, el gasto de laboratorios, etcétera, etcétera, y los costos sociales intangibles en cuanto a la discapacidad y a la disfunción familiar por este número de pacientes obesos con alteraciones cardiovasculares y con diabetes mellitus. Luego entonces el impacto que está teniendo nuestra sociedad en el número de pacientes que sufren pie diabético está incrementándose y de la misma manera todos los médicos de todas las especialidades y todas las enfermeras que están a cargo de grupos de salud están involucradas en este problema. Luego entonces llama mucho la atención a veces revisar en redes sociales cómo cuestionan que un cirujano esté manejando diabetes, cómo cuestionan que un ortopedista esté manejando diabetes, pero lo están llegando los pacientes con diabetes a este nivel. Y entonces, pues se requiere que todos nos involucremos en la atención y en el manejo de la diabetes. ¿Dónde estamos parados en relación con el pie diabético? Bueno, las guías de la IDF 2017 hablan de las guías del sistema latinoamericano de San Elian para categorizar el riesgo de los pacientes y esto tendríamos que estarlo aplicando desde la escuela, no nada más desde el primer nivel de atención. Tendríamos que estar trabajando en educación, tendríamos que estar trabajando en la modificación de los hábitos de educación física que tienen nuestros pacientes para poder avanzar en esto. Entonces, es importante reflexionar que esta es una de las conductas absurdas del ser humano y que tienen que cambiar. Tenemos que cambiar para que las siguientes generaciones puedan ser generaciones físicamente más sanas y, por supuesto, que puedan crecer y avanzar en su paso por este mundo. Luego, entonces, la diabetes es una pandemia en todos los países. Debe ser protegida la población para cortar la secuencia, porque esto empobrece más y empeora la calidad de vida. Ocasiona muertes prematuras en edades productivas y tendríamos que estar trabajando en la educación para una alimentación saludable, incrementar los programas de ejercicio físico y formar más personal de salud en el conocimiento y la atención adecuada de los pacientes diabéticos para evitar las complicaciones a largo plazo y, por supuesto, en lo que a nosotros nos toca, para evitar amputaciones innecesarias. Luego, el sueño, la utopía, debería ser que por lo menos la siguiente generación debería estar libre de diabetes. Un abrazo, me encantaría estar con ustedes, pero les mando un saludo cordial desde mi Oaxaca, México. Gracias.